Si es que hay algún compañero que lleve tiempo en la sala de espera, ustedes me avisan nomás, activan su micrófono porque es más fácil y lo vamos aceptando. Y ahora los saludo formalmente. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta clase número 4 de Ciencia del Ejercicio Físico. Ya, recordar que estamos dentro de la primera unidad que corresponde a adaptaciones fisiológicas provocadas por el ejercicio. Y van apareciendo nuestros objetivos que hemos ido trabajando en cada una de las guías y estas preguntas que ya vamos a ir respondiendo. Porque esta es la penúltima clase de esta unidad. Pretendía que fuera la última, pero queda un contenido que es bien importante de abordar, entonces vamos a tener que dedicarle una clase más. ¿Ya? Entonces hoy esperamos responder la mayoría de estas dos preguntas y la otra quedaría pendiente para la siguiente clase. Ya, para la clase de hoy tenemos toda esta lista de contenidos que vamos a ir viendo. Lo primero va a ser el repaso de la clase anterior, de nuestra guía número 3. Y hoy día nos vamos a dedicar a ver lo que es entrenamiento de la fuerza. Ya algunos chiquillos que están en el taller de educación física ya han visto algo de esto, entonces a ellos se les va a hacer un poquito más fácil y un poquito más familiar. ¿Ya? También vamos a ver las adaptaciones agudas y crónicas que tiene el entrenamiento de la fuerza específicamente. Vamos a ver cómo planificar en cuanto a la intensidad también un entrenamiento orientado al desarrollo de la fuerza. Vamos a ver lo que es un RM, métodos para determinar el RM. Si nos alcanza el tiempo, vamos a empezar a ver lo que es el calentamiento, que es una parte muy importante de una sesión de entrenamiento, y también lo que tiene que ver con la elongación de los grupos musculares. Ya. En la clase anterior, nosotros vimos lo que eran los MET. ¿Ya? Estuvimos viendo otro método para poder medir la intensidad. Ya habíamos visto dos anteriores. Uno que era el de la escala de Borg, que lo obtenemos a través de la percepción que tiene la persona al momento de realizar el ejercicio. Después vimos el método de Carbonell, que era una formulita que nos permitía determinar los rangos de intensidad en los que trabaja una persona al hacer ejercicio de acuerdo a su frecuencia cardíaca. Ya eso era como un poquito más complejo de obtenerlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué significaba MET? ¿Cuál era? El MET era una sigla, pero ¿qué significaba? ¿O a qué se refería el MET? Equivalente metabólico. Ya, muy bien. Ya era una sigla en inglés que yo no la quise decir para, no, para evitar la pronunciación, pero al traducirlo en español equivalía al equivalente, o sea, equivalía a lo que son los equivalentes. La traducción era un equivalente metabólico. ¿Ya? Pero ¿qué significaba este equivalente metabólico? ¿A qué hacía referencia? ¿Qué es lo que es un equivalente metabólico? A ver si se acuerdan. Por ejemplo, un MET, que era el valor mínimo en la valoración de los MET, ¿a qué equivalía, por ejemplo? ¿A qué actividad equivalía un MET? ¿Cómo nadie va a recordar? A ver, ¿a qué era? ¿Alguien habló, no? Ya, pues chiquillos, ¿cómo nadie se va a acordar a qué equivalía un MET? Tenía relación con la energía, más o menos.
en la cantidad de energía que consume una persona ¿En qué estado? en reposo. Ya, bien, eso era, muy bien. ¿Ya? Un MET, equivalía a la cantidad total de energía que una persona consume estando en reposo, ¿ya? O cuando duerme, cuando solo están funcionando aquellos organismos básicos que permiten a nosotros mantenernos con vida en ese estado. ¿Ya? Súper bien, Daniel. Ya, y habían rango, bueno, y desde ese parámetro, desde el MET, nosotros íbamos valorando el resto eh, de las demás actividades. ¿Ya? Por ejemplo, cada actividad tenía un valor distinto a MET. Por ejemplo, ordenar la habitación equivalía a 2 MET. O sea, quería decir que esa actividad me va a demandar el doble de energía que estar en reposo. Y así sucesivamente íbamos con el resto de las actividades. Ya, también teníamos, me salté esto, que con la valoración de los MET habían rango de intensidad, así como lo teníamos con la frecuencia cardíaca que estaba en baja, moderada o vigorosa. Con los MET también podíamos establecer esos rangos. Y ahora en pantalla les debería salir una votación. Dice, según la OMS, que era quien determinaba esto, entre qué rango de MET se considera una actividad moderada. ¿Ya? Para que ustedes vayan votando. A ver cómo anda. A ver si recuerdan bien. Ya, vamos a finalizar la votación. 25 personas, ya. Ahí debería estar apareciendo el resultado. Ya la mayoría de ustedes se inclinó por la opción 2, que era entre 3 y 6 MET, ¿ya? Y ellos estuvieron en lo correcto, ¿ya? Según la OMS, todas aquellas actividades que están entre 3 y 6 MET equivalen a una actividad moderada, ¿ya? Desde el 6 hacia arriba son considerados como vigorosos. Y obviamente desde el 3 hacia abajo son de intensidad baja, ¿ya? Así que súper bien. Eh, me pareció extraño también que a ustedes no se les ocurriera preguntarme cuál era el máximo de MET que podía tener una actividad. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, la actividad que demanda mayor intensidad que está medida hasta el momento es correr. ¿Ya? Pero no recuerdo a qué velocidad, pero era una velocidad muy alta. ¿Ya? Y esa valoración es de 23 MET. Ya hasta el momento, 23 MET es lo máximo que una persona puede consumir en energía o en esfuerzo para realizar esa actividad. Porque, por ejemplo, aquí en las que vimos en la clase, la más alta es subir escaleras, pero como ejercicio, ya, o sea, de una manera más vigorosa. Y ese equivalía a 15 metros. Pero el más alto es de 23 metros. Esa es la valoración más alta. Y la más baja, obviamente, es la de reposo, que es 1 metro. ¿Ya? Y también teníamos, como estábamos hablando de que el MET tenía relación con la energía que nosotros ocupamos, lo podíamos transformar a calorías. ¿Ya? Y para eso había una formulita que es la que está aquí. Y recordar también que los MET es una unidad de medida que está determinada en minutos. Ya, por lo tanto, si yo quiero calcular cuántos MET consumí en total realizando una actividad, también tengo que considerar los minutos que estoy haciendo esa actividad. ¿Ya? Y multiplicar el valor MET por minuto. Ya, volviendo, pues nosotros podíamos transformar los MET a kilocalorías utilizando esta fórmula, ¿ya? Que necesitamos también obtener el peso corporal de la persona que está haciendo la actividad, ¿ya? Y ahí nos iba a calcular las calorías que nosotros ocupamos por minuto.
Y luego de eso tendríamos que también multiplicarlo por la cantidad de minutos totales que estuvimos realizando esa actividad para poder obtener el gasto calórico total que nos demandó dicho ejercicio, ¿vale? Y lo que podíamos, o sea, ¿para qué nos servía transformarlo de MET a calorías? Era que nosotros le podíamos dar una utilidad, por ejemplo, si queremos bajar o subir de peso, o poder mantenernos, ya que con esto podríamos hacer el cálculo total de calorías que nosotros gastamos normalmente en un día, ¿ya? Y también considerando el total de calorías que nosotros consumimos en alimentos. Entonces acá abajito hay unos diagramas que nos muestran lo que ocurre con esto, con lo que nosotros ingresamos de energía que es a través de los alimentos y lo que gastamos de energía que es a través de los ejercicios o de las mismas funciones básicas que nuestro organismo realiza, ya que está todo el día realizando alimentos, ¿ya? Si la cantidad de energía que ingresa pues, es mayor a la que nosotros gastamos, obviamente eso nos va a provocar que nosotros aumentemos de peso corporal, ya que lo que no se va gastando se va acumulando y se va transformando en grasa finalmente, ¿ya? Si el gasto energético es mayor a lo que eh, nuestro cuerpo consume de calorías a través del alimento, se produce una pérdida de peso corporal, ¿ya? Porque es tanto lo que gasta y nuestros alimentos no alcanzan a cubrir toda esa demanda, que nuestro cuerpo va a tener que empezar a ocupar de sus reservas para poder suplir toda esa diferencia y más o menos equilibrar. Entonces, por eso que se produce la pérdida de peso. Y ahora sí, el ingreso de energía es igual al gasto energético que nosotros realizamos, nuestro peso corporal se va a mantener igual, ¿ya? Entonces, esa era la última parte de la clase anterior que estuvimos viendo y era la utilidad que le podíamos dar a la obtención de estas calorías, ya que generalmente nos va a servir para poder obtener nuestro gasto calórico y ver si está bien el balance energético o si está mal y qué nos va a producir. ¿Ya? ¿Quedan dudas respecto a eso, chicos? No. No, profe. Ya, ahora vamos a ver lo que era la guía. Vamos a verla rapidito, porque era súper sencilla, estaba muy fácil, aparte que la resolvieron en grupo, las notas estuvieron súper buenas. ¿Ya? Aquí esto está resuelto ya. Aquí teníamos la tablita, ¿cierto? Y acá se nos presentaban actividades y la frecuencia cardíaca que obtuvo esta persona de 30 años al realizar la actividad. Entonces, con eso nosotros íbamos viendo en la tablita a qué rangos correspondía cada actividad en cuanto a la intensidad, ¿ya? Entonces, la primera, como eran 170 latidos, y eso es mayor a 151, ya la consideramos vigorosa, ¿ya? Estaba súper facilita, casi todas la tuvieron bien, pero hubieron algunos que se equivocaron y fue en esta, ¿ya? Que decía que la persona al andar en bicicleta obtuvo 150 latidos por minuto. Entonces se confundieron aquí por el numerito. Y 150 no alcanza, la pusieron generalmente en vigorosa, ¿ya? Pero si miramos la tablita, vigorosa empieza desde los 151 hacia arriba. Y aquí en bicicleta teníamos 150 nomás, pues entonces todavía estamos dentro del rango moderado, ¿ya? Y la última, la sesión de yoga, era menor a 130, menor a 138, por lo tanto, era de intensidad baja, ¿ya? Y acá teníamos, en la segunda parte, teníamos que calcular los MET total que ocupábamos en realizar todas estas actividades. Ya que las actividades estaba dado el tiempo que se realizó, algunos en minutos, algunos en horas. Si eran horas, tenían que pasarlo en minutos, ¿ya? Anotaban los MET que equivalía a cada actividad, que eso yo se los di en la clase, tenían que mirar el Power y ver la tablita, y lo iban registrando aquí, ¿ya? Y luego hacer la conversión para calcular el total de MET. Entonces ahí tenían que multiplicar los MET de la actividad por el tiempo total que la realizaron. Y estos eran los valores que les iba dando. ¿Y a dónde fallaron aquí algunos? En que no pusieron el desarrollo. Aquí se decía que tenían que incluir el desarrollo de los cálculos. ¿Ya? Entonces algunos pusieron el puro resultado y por eso se les descontó puntaje.
ya, pero aún así yo les di la oportunidad que lo enviaran con los cálculos y no lo hicieron, así que finalmente les quedó esa nota. ¿Ya? Y en la parte de acá abajo, el tercer ítem, ocurría lo mismo, ya que la mayoría anotaba resultados, pero no adjuntaban el cálculo, pues entonces yo no podía corroborar si eso estaba correcto o no, porque para ocupar esta formulita es necesario que estuviera el tiempo de la actividad, ya porque los métodos ya lo sabíamos todos porque estaban en las tablitas, pero aquí debían colocar, por ejemplo, que saltaron la cuerda, saltar cuerda, y el tiempo que la saltaron, 2 minutos. ¿Ya? Entonces ahí yo podía corroborar, no recuerdo bien cuánto era el equivalente, le vamos a poner 7. Entonces ahí yo podía corroborar que el cálculo estaba correcto, ya porque fue en 7 minutos. Porque quizás ustedes la calcularon, pero la calcularon en 1 minuto solamente. Entonces, esa fue también otra de las causas de descuento de puntaje. Ya, pero la guía está facilita, así que felicidades igual por las notas que obtuvieron. Súper bien. ¿Quedaron dudas con la guía, chicos, o no? No, Ya, gracias. Seguimos avanzando entonces. Ya, ¿se ve el Power en pantalla? sí, profe. Ya. Entonces ahora nos vamos de lleno a lo que es el entrenamiento de la fuerza, que es como el fuerte de esta clase. ¿Ya? Ya deberían manejar más o menos la definición porque es un término que lo hemos visto desde el año pasado y este año también lo han ido viendo en educación física y también en el taller de educación física. Así que no es mucho eh, lo que hay que ahondar en eso. ¿Ya? Pero tenemos que tener en claro que la definición de fuerza es que es la capacidad que tiene una persona o cualquier ser vivo de vencer u oponerse a una resistencia a través de la contracción muscular. Eso es súper importante, a través de la contracción muscular. ¿Ya? Y esto obviamente tiene sus implicancias. Ya cada vez que nosotros estemos entrenando fuerza, obviamente vamos a tener un aumento en cuanto a cantidad de la misma fuerza y también se va a ver evidenciado en la hipertrofia muscular. ¿Ya? ¿Qué es la hipertrofia? La hipertrofia es el aumento de tamaño de nuestros músculos. Y hay dos tipos. Una que es la sarcoplasmática y otra que es la sarcomérica. ¿Ya? ¿Qué les voy a explicar a continuación? Ya tienen que fijarse acá abajito en el diagrama que está en la esquina inferior derecha, en donde aparecen los dos tipos. Ya, la sarcoplasmática quiere decir que aumenta solamente el tamaño, ¿ya? Pero el número de fibras, ustedes saben que el músculo, la estructura del músculo está compuesta por distintas fibras que son las que se van contrayendo y permiten la acción muscular. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando comen un sándwich de carne mechada. La carne mechada son como puras tiritas. Y a todas esas tiritas, cada una de esas tiras es una fibra muscular. ¿Ya? Entonces lo que ocurre en la hipertrofia sarcoplasmática es que la cantidad de esas fibras no aumenta, sino que aumenta solo el tamaño del músculo, o sea, del músculo, porque se va llenando de ciertos líquidos, ciertas sustancias que van haciendo que aumente de tamaño. ¿Ya? Y lo más visible en este tipo de hipertrofia es el tamaño del músculo, aumenta mucho. Pero en cambio, en la hipertrofia sarcomérica ocurre algo distinto. No es el tamaño del músculo que aumenta, sino que lo que aumenta es, entre comillas, lo voy a decir entre comillas, lo que aumenta es el número de fibras que hay al interior de cada una de estas estructuras. Ya si pueden ver, la sarcoplasmática, ahí están los puntitos, cada uno de esos puntitos es una fibra, ¿ya? Y acá, si ven, hay una cantidad mucho mayor de puntitos, o sea, una cantidad mucho mayor de fibras. El tamaño de esta estructura se mantiene igual, pero en el interior aumenta la fibra, ¿ya? Y esto me va a permitir a mí tener mucha más fuerza. O sea, si yo quiero entrenar fuerza, para poder, o sea, si llego a conseguir o si quiero conseguir aumentar mi fuerza así en grandes cantidades, lo que voy a estar haciendo es aumentar el número de fibras que hay en el interior del músculo. Ya obviamente igual hay un aumento del tamaño del músculo,
pero mucho menor a la hipertrofia sarcoplasmática. ¿Ya? ¿Se entendió bien eso, chiquillos, no? Sí, Bien. Ya, ahora, ¿por qué yo dije, entre comillas, el aumento de la cantidad de fibras? Porque es algo que todavía se está estudiando a nivel científico. Ya todavía no saben si realmente se generan más fibras o si son las ya existentes las que se van separando y así van aumentando más. ¿Ya? Pero esa es una cuestión científica que aún no se resuelve. Pero lo importante es que en este tipo de hipertrofia, en la sarcomérica, el número de puntitos es el que aumenta, ¿ya? O el número de fibras. Y ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué debo entrenar la fuerza? ¿Ya? Lo primero y más importante es que la fuerza es la base de todas las otras capacidades físicas. ¿Ya? Si yo no logro desarrollar bien la fuerza, menos voy a poder desarrollar las otras capacidades. ¿Ya? Y esto, bueno, también tiene otros fines, como por ejemplo el mismo fin estético, que podemos lograr si desarrollamos hipertrofia sarcoplasmática, ¿cierto? Que nos vamos a ver mucho más grandote, más musculoso. Pero también este entrenamiento de la fuerza nos va a permitir soportar de manera más eficiente todos los esfuerzos cotidianos, ¿ya? Sobre todo las personas que trabajan utilizando la fuerza, es el desarrollo de esta capacidad les va a permitir tener un mejor rendimiento en su trabajo y poder soportar de mejor manera toda la carga que ese trabajo le implica durante el día, ¿ya? También aumenta el efecto protector de la condición física cardiorrespiratoria contra el riesgo de muertes en hombres. Ya eso está extraído de estudios científicos en donde han comparado dos poblaciones, bueno, sin avisarle, no le avisaron, pero de la muestra compararon dos tipos de poblaciones. Una población que entrenaba fuerza de manera regular y otra simplemente que no la entrenaba. Ya ahí al final se determinó que las personas que no entrenaban fuerza presentaron mayor riesgo de fallecer por alguna enfermedad cardiorrespiratoria, a diferencia de lo que sí entrenaban fuerza que no la alcanzaron a desarrollar, ¿ya? O si murieron, no fue esa la causa, sino que murieron por otro tipo de causas, ¿ya? Previene lesiones, ¿por qué? Porque resulta que los músculos actúan como protector, en primer lugar, de nuestras articulaciones, ¿ya? Son como un colchoncito que hay en el caso de recibir algún golpe. Si nos pegamos, por ejemplo, en la pierna, un porrazo grande, lo primero que va a golpear va a ser el músculo antes del hueso. Entonces, de esa manera, podemos evitar algún tipo de fractura. ¿Ya? Y otro tema importante es que mejoran la postura. La postura es súper importante en las personas, chiquillos, para la salud. Porque ocurre que por ejemplo, con el tema de la escoliosis, que es cuando hay, o sea, perdón, sí, de la escoliosis, cuando hay desviaciones de la columna vertebral, esto puede influir en los órganos internos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a sacar una hoja aquí. Esto sería, por ejemplo, nuestro cuerpo de manera normal, ya con la columna derechita. Nuestros órganos adentro estarían súper bien, cada uno en su lugar, no van a sufrir ningún tipo de presión ni nada. Pero si la columna sufre alguna desviación y esta se va haciendo más grave con el tiempo, a los órganos adentro les va a ir pasando esto. ¿Ya? Van a empezar a sufrir porque la misma columna va a hacer que se vayan comprimiendo al interior. Y esto puede generar hasta la muerte. Entonces, por eso es importante mantener todos esos músculos que influyen en la postura, mantenerlos bien fortalecidos, para evitar todo este tipo de desviaciones y las demás complicaciones de salud que puedan ir surgiendo. ¿Ya? Y ahí hay varios ejemplos de tipos de postura. Ya la correcta es esa, ¿cierto? Derechito, el cuerpo alineado. Esta es una de las que más se ve, sobre todo ahora por el uso del teléfono, que empezamos a andar ahí con el cuello hacia abajo y nos genera graves dolores aquí en la zona cervical. Ya también está esto, donde hay una curvatura aquí en la espalda,
que empieza a salir una joroba. También está este otro tipo que es un problema también de la columna, que generalmente la tienen las mujeres, en donde se genera una curva que es muy exagerada, y eso genera dolores lumbares también. Ya, avanzamos entonces. ¿No hay dudas con respecto a eso? Ya, parece que no, seguimos. Ya. Como hemos venido viendo desde el principio de esta unidad, en el entrenamiento de fuerza también se producen ciertas adaptaciones, adaptaciones agudas y crónicas. Recuerden que las adaptaciones agudas son las que duran un tiempo pequeño nomás y inmediatamente después del entrenamiento de la actividad desaparecen. Y también están las crónicas, que son las que luego de un entrenamiento de manera regular y constante se van produciendo y se mantienen durante el tiempo. Voy a ver un poquito que hay gente que le sale. Espera. Ya, anteriormente habíamos visto adaptaciones agudas y crónicas en general del entrenamiento de la actividad física, y ahora vamos a ver un poquito de manera más específica las que tienen relación directamente con el entrenamiento de la fuerza. ¿Ya? Vamos a comenzar por las agudas. ¿Ya? El primero de ellos es la hipertrofia temporal. ¿Ya? Yo les mencionaba que cuando nosotros hacemos ejercicios, por ejemplo, empezamos haciendo una buena serie de flexiones de brazos, y nosotros terminamos el ejercicio y si nos vamos a mirar al espejo vamos a notar un poquito que estamos más grandotes de la zona pectoral. ¿Ya? Esa hipertrofia que se da inmediatamente después del ejercicio se llama hipertrofia temporal, ¿ya? Porque va a durar solamente un ratito. Luego eso va a desaparecer y voy a volver a mi estado normal, así como se ve en la imagen aquí. ¿Ya? Después del ejercicio, la persona se mira al espejo y se va a encontrar así como este tipo grandote. ¿Ya? Pero después de un rato va a volver a su estado normal y va a empezar la decepción. ¿Ya? ¿Por qué se produce este aumento temporal? Porque la sangre va alimentando el músculo al momento de hacer ejercicio. Y a través de eso, y esos líquidos por los que transmite todos esos nutrientes, esos elementos necesarios para realizar la actividad, se van almacenando adentro del músculo. Ya por eso que se hincha un poquito. Pero luego de eso, o sea, luego de un tiempo, esos mismos líquidos vuelven a la sangre y se vuelven a distribuir en el organismo y se produce inmediatamente la vuelta a la normalidad de ese músculo. ¿Ya? Aumenta la transmisión de impulsos nerviosos, ¿ya? Durante ese periodo. Cuando empezamos a entrenar la fuerza, podemos tener con mayor velocidad ese tipo de respuesta, ¿ya? El número de neuronas reclutadas también aumenta. Ya, por ejemplo, si yo cotidianamente, esto va a ser un ejemplo, si bien burdo, no, para levantar este lapicito, para hacer este movimiento, ocupo 10 neuronas, ¿ya? Pero si quiero levantar un elemento más pesado, por ejemplo el teléfono, como estoy desarrollando un poquito más la fuerza, ya no voy a reclutar solamente 10 neuronas, sino que voy a reclutar un poquito más, unas 15, no, unas 20 la hora, ya para poder levantar este objeto. Disminuyen las fuentes de energía, porque para poder realizar estas actividades o este tipo de entrenamiento, necesito energía de algún lado. Entonces todas esas fuentes que guarda mi organismo van a ir disminuyendo porque las voy a estar ocupando precisamente en el ejercicio, ¿ya? Y por consiguiente va a aumentar la fatiga. Porque como estoy realizando un esfuerzo más o menos grande, va a aparecer esa sensación de cansancio en mi organismo. Obviamente esa sensación va a durar un tiempo, no. Ya voy a terminar el entrenamiento así, por decirlo de manera coloquial, reventado, pero eso se me va a pasar en un par de días. Por lo general, cuando uno empieza recién a entrenar con fuerza, con pesas, son como 3 días más o menos que uno no puede ni levantar los brazos o anda todo dolorido. Ya, pero eso pasan esos 3 días y después ya volvemos al estado normal. Y aumenta el estrés. ¿Ya? El estrés es una respuesta que tiene el organismo de protección. Entonces es súper normal que el organismo la tenga. De hecho, en cualquier momento de nuestro día a día, hay un cierto nivel de estrés que
que presenta el cuerpo, ya que es un estrés normal. El problema viene cuando este estrés, el nivel de estrés aumenta demasiado y ahí tiene repercusiones en nuestra salud. Pero aquí, en este caso, aumenta el estrés porque lo estamos sometiendo a una carga mayor. Ya yo en este estado aquí sentadito no estoy sufriendo casi nada, pero si me ponen una barra aquí con pesa en la espalda, ya mi cuerpo se va a empezar a preocupar y va a empezar a enviar esas señales para que yo me mantenga firme y tenga esos músculos contraídos para soportar esa barra. ¿Ya? Eso gracias al estrés, porque de otra manera, si no lo tuviera presente, me pone la barra arriba y me carga solamente. ¿Ya? Y ahí no podría hacer nada, mi cuerpo no tendría ningún tipo de reacción contra esa carga. ¿Ya? Entonces recordemos que las agudas van a desaparecer inmediatamente. ¿Ya? Duran solo un momento, después de la sesión o un par de días, pero después desaparecen. ¿Ya? Y dentro de las crónicas tenemos la hipertrofia muscular, que es la que más se nota, obviamente, la más visible, que es el aumento de los músculos. Aumenta el número de capilares por fibra muscular. Esto quiere decir que aumentan todos esos vasos sanguíneos que van aportando los nutrientes a mi músculo para poder movilizar ese peso. ¿Ya? Porque como necesito necesito tener más energía para poder levantar pesos mayores, es necesario que aparezcan más vías para poder dárselo a ese músculo. ¿Ya? Aumenta el rendimiento muscular de la fuerza en todas sus expresiones, en todos los tipos de fuerza, ¿ya? En la fuerza máxima, en la fuerza de resistencia, en la fuerza de potencia, en todo. ¿Ya? Eso obviamente después de varios entrenamientos. Aumenta el reclutamiento de unidades motoras. Ya esto es muy parecido a lo que, bueno, se refiere a lo mismo que aparece acá en la respuesta agudas, ¿ya? Al número de neuronas reclutadas. Pero pasa que acá ya se vuelve algo crónico, entonces algo que ya se va manteniendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo estuve trabajando de manera más sistemática y regular gracias a un entrenamiento. ¿Ya? Entonces ya después voy a ser capaz de reclutar más fibras para poder levantar pesos aún más grandes. ¿Ya? Hay cambios en la composición corporal. Esto quiere decir que empieza a disminuir los niveles de grasa en mi organismo y aumentar la masa magra o la cantidad de músculos de masa en músculo que tiene mi cuerpo. ¿Ya? Aumenta el índice metabólico, o sea que mi cuerpo va a empezar a gastar mucha más energía que lo que gastaba antes. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo ahí esfuerzos mucho mayores. Entonces eso va a implicar que el gasto calórico sea mucho mayor y que el organismo vaya consumiendo todas esas reservas energéticas con mayor rapidez a como lo hacía antes. ¿Ya? Y el aumento de la densidad ósea, o sea que nuestros músculos, nuestros huesos, se van volviendo mucho más fuertes con el entrenamiento de la fuerza. ¿Ya? Se van a ir haciendo más gruesos y eso va a permitir que las opciones de que ese músculo se pueda fracturar sean mucho menores. Eso es importante que lo vayan recordando, así como las más importantes de cada una, porque las podría preguntar. Ya. Hay cosas que tenemos que tener bien en cuenta y considerar al momento de nosotros entrenar la fuerza y poder planificar un entrenamiento de fuerza. ¿Ya? Lo primero es que cuando nosotros hagamos una planificación del entrenamiento, los ejercicios que yo vaya a realizar en un principio, al comenzar mi plan, tienen que ir obviamente de menos a más de acuerdo a complejidad. ¿Ya? Siempre los ejercicios más fáciles de primera para poder ir avanzando e ir progresando. Es importante, sobre todo en las primeras sesiones, que nuestro cuerpo se pueda adaptar a cargas un poquito más altas, ¿ya? Que pueda adquirir la técnica correcta del ejercicio para evitar las lesiones. Y una vez que se adquiere la técnica, yo puedo empezar a incrementar las cargas o incrementar la cantidad de peso que voy a estar movilizando con el ejercicio. ¿Ya? Entonces primero empiezo con ejercicios sencillos, con no levantando obviamente mucho peso, y a medida que ya voy adquiriendo, que mi cuerpo se acostumbra a ese ejercicio, que voy adquiriendo, que ya logro una buena técnica del ejercicio, ahí la puedo ir aumentando. ¿Ya? El orden también en que se lleva a cabo cada ejercicio dentro de una sesión. Siempre tienen que ir desde los grupos de ejercicios que involucran grupos musculares grandes, como por ejemplo en el caso de una sentadilla,
ocupo los cuádriceps, ¿cierto? Y casi todos los músculos de las piernas. Y luego, para el final, voy dejando aquellos ejercicios que se van orientando al desarrollo, por ejemplo, de un solo músculo. Por ejemplo, si quiero hacer un trabajo, quiero hacer una sesión de piernas, lo primero que tendría que hacer es, por ejemplo, trabajar a través de la sentadilla, ya porque ahí voy a estar ocupando un grupo muscular grande y así no voy a estar fatigado para el final, ya para poder ir desarrollando cada músculo así de manera más particular. Por ejemplo, si quiero también trabajar los gemelos es un grupo muscular más pequeño, entonces ese ejercicio lo puedo ir dejando para el final en la sesión. Entonces, repito, siempre primero los ejercicios que ocupen varios grupos musculares o grupos musculares grandes, y después voy poniendo los que ocupan grupos musculares pequeños o para trabajar un músculo en específico. ¿Ya? También es importante el número de series que hagamos para cada ejercicio, el número de repeticiones también, y el descanso que le demos al cuerpo, al organismo, entre cada una de las series. ¿Ya? Y eso va en relación, obviamente, a la carga que ocupemos. Y a la intensidad y al objetivo que tengamos. Acá abajo tenemos una tablita que nos entrega las orientaciones de cuántas repeticiones tengo que hacer para que me crezcan los músculos, por ejemplo, cuántas series, cuánto tengo que descansar, cuántas veces por semana, etc. ¿Ya? Seguramente ustedes le aparece en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, le aparece así una publicidad que dice le dice rutina para disminuir la grasa, rutina para crecer, para tener abdominales de acero. ¿Ya? Y uno se mete a la rutina, la empieza a ver, aparece en ejercicio y aparecen 12 repeticiones, 4 series. Pero otro, 15 repeticiones, 4 series. Pero ustedes se han preguntado alguna vez por qué ese número y por qué no otro. ¿Ya? Entonces eso es lo que buscamos en esta asignatura, chiquillos. Que a través de la ciencia ustedes sepan el porqué de las cosas. ¿Ya? ¿Por qué son 14 repeticiones? ¿Por qué son 8? ¿Por qué son 12? Etcétera. ¿Ya? Porque eso tiene una razón. Y muchas veces cuando aparecen este tipo de publicidades, aparecen porque sí nomás, pues, pero no toman en cuenta el nivel de la persona, ni el objetivo que quiere conseguir la persona, y las características del sujeto al que van a entrenar. ¿Ya? Entonces la idea es que aquí sepan por qué ese número. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros nos vamos guiando a través de esta tabla. ¿Ya? Si yo quiero obtener fuerza, poder levantar cosas mucho más grandes, trabajar con pesos mucho mayores, tengo que trabajar en relación entre el 80 y el 100% de intensidad, ya de acuerdo al peso máximo que pueda levantar. Si quiero, y tengo que hacerlo en este número de series, ya, hacer de 1 a 5 series, y, o sea, de 1 a 5 repeticiones, que son pocas, y de 4 a 7 series por cada ejercicio. ¿Ya? Si ahora yo quiero volverme mucho más grandote, conseguir hipertrofia en los músculos, que mi músculo sea mucho más grande, tengo que trabajar entre el 60 y el 80% de la carga, ¿ya? De 8 a 15 repeticiones y de 4 a 15 series por ejercicio. ¿Ya? Y si ahora yo quiero trabajar la resistencia muscular, ahí tengo que trabajar con una carga mucho menor, entre 40 y 60, muchas más repeticiones y menos series. ¿Ya? Aquí es importante eso. Porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar la fuerza máxima, las repeticiones son mucho menores que en hipertrofia y en resistencia, porque como tengo que movilizar un peso mucho mayor, voy a estar ocupando mucha más energía, ¿ya? Y me va a demandar gran cantidad de esfuerzo. Entonces, con ese nivel de carga, entre el 80 y el 100%, obviamente no me va a permitir hacer un número mayor de repeticiones, ¿ya? Esa es la razón de por qué ese número. ¿Por qué se dan esos números? Entonces ustedes, de acuerdo a lo que quieran conseguir cuando entren en la fuerza, tienen que irse guiando por esta tablita para poder ir determinando cuántas repeticiones van a hacer el ejercicio, cuántas series y cuánto tiempo van a descansar entre cada una de esas series. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso, chicos? ¿No?
Ya, entonces ustedes cuando... Sí, profe, yo ya, tengo una duda. ya, díganos. ¿Qué es repeticiones por serie? ¿Las series son el número de ejercicios que tengo que hacer? ¿Las repeticiones? Ay, no sé, es que eso me enreda mucho. Ya. Ya voy a tomar de nuevo el ejemplo del teléfono aquí. Ya, mi ejercicio, por ejemplo, va a ser levantar este teléfono de esta manera. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Una repetición es el movimiento completo, ya que sería este. A partir de esta posición, levantar el brazo y el teléfono y volver a la posición inicial. ¿Ya? Eso es una repetición. Una sola. Y ahora una serie es un conjunto de repeticiones. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer una serie de 5 repeticiones. Entonces hago 5 veces esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí completé una serie. Y ahora descanso, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende, María? Ah, ¿Está claro? ya. Ya. Bien. Esos conceptos ya deberían manejarlo porque también lo hemos visto del año pasado. ¿Ya? Eso tiene relación con la estructura del entrenamiento. ¿Qué son las series y qué son las repeticiones? ¿Vale? Repetición es la ejecución del movimiento completo o del ejercicio como tal. Y la serie es un conjunto de repeticiones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ahí, como dato principal, el aumento de la fuerza, así de manera cuantitativa, se viene a dar recién entre 4 y 6 semanas después de haber empezado el plan de entrenamiento. ¿Ya? Algo que toma un poco de tiempo, porque acuérdense que las primeras semanas del plan son solo para poder adquirir la técnica y para que mi cuerpo se vaya acostumbrando. Y después de un total de 4 a 6 semanas, ahí recién yo voy viendo si es que aumenté la fuerza o estoy igual. ¿Ya? Si en el caso de que esté igual es porque estoy haciendo algo mal en el entrenamiento. Si la voy aumentando es porque voy súper bien encaminado. Ya. Ahora viene este término que aparecía acá, por ejemplo. Decía ahí, RM, también lo vemos en la tabla inicial de la clase. Entonces, yo todavía no le he dicho lo que es. Entonces, vamos a hacer la segunda votación, que dice, ¿con qué crees que se relaciona la sigla RM? Esta sigla RM tiene un significado. Entonces, ¿con qué creen ustedes que se relaciona esta sigla? ¿Con rendimiento deportivo? ¿Con un sistema de entrenamiento? ¿Con la repetición en un ejercicio? ¿U otro? Está pareja la cosa. Está parejito, parejito. Voy a dar un minuto nomás, chiquillos, para votar. Porque nos está pillando el tiempo. Solamente va ganando la opción otro, que fue la que ganó la semana pasada, o la correcta la semana pasada, pero le aviso al tiro que en esta ocasión no es el caso. Ya, un minuto. Y ahí comparto los resultados, se debiesen estar viendo. 7 personas del curso dicen que tiene relación con el rendimiento deportivo, o sea que esa sigla significa rendimiento deportivo, que está incorrecto. La segunda tiene relación, dicen que tiene relación con un sistema de entrenamiento, ¿ya? También está incorrecto. La tercera opción dice que un RM tiene relación con las repeticiones de un ejercicio, ¿ya? RM es repeticiones, ¿ya? Y ellos están en lo correcto, ¿ya? Entonces, las 6 personitas que votaron son las que le ayuntaron, por así decirlo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que significa concretamente RM. ¿Ya? RM es una sigla y su significado es repetición máxima, ¿ya? Ahora, ¿qué es una repetición máxima? Es la máxima cantidad de peso que una persona puede movilizar en un ejercicio realizando solo un movimiento o un solo intento, ¿ya? Entonces tienen el máximo de peso, la máxima cantidad de peso que pueda mover en un solo intento.
¿vale? Eso es un RM. Este RM va variando constantemente durante el plan de entrenamiento. Si yo cuando empiezo mi plan, puedo levantar como máximo 10 kilos, a medida que yo voy avanzando en mi plan, eso va cambiando, porque como voy aumentando las cargas y se van produciendo esas adaptaciones esas adaptaciones crónicas en mi organismo, después voy a poder ir levantando mucho más peso. Entonces el RM va a ir aumentando, ¿ya? ¿Y cuál es su utilidad? Que me permite conocer la carga óptima que yo tengo, con la que tengo que trabajar, de acuerdo al objetivo que quiera conseguir. Si yo quiero mejorar mi fuerza, o si quiero aumentar mis músculos de tamaño, ¿ya? Y con esto, o sea, conociendo el RM, yo voy a poder planificar de mejor manera el entrenamiento, porque voy a ir trabajando en la intensidad que corresponde, ¿ya? Ahora yo voy a volver un poquito atrás, a la tablita esta, y aquí me decía, por ejemplo, que para yo trabajar la fuerza, aumentar mi fuerza máxima, debo trabajar entre el 80 y el 100% del RM, ¿ya? Esa es la carga de mi repetición máxima. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo, mi carga máxima, o sea, mi repetición máxima es de 10 kilos, si yo quiero aumentar la fuerza con esos 10 kilos, tengo que trabajar entre el 80 y el 100% de esa carga. O sea, debería trabajar entre 8 a 10 kilos. ¿Ya? Eso es la cantidad de peso que debería estar movilizando en mi entrenamiento. ¿Ya? Si yo quiero aumentar de tamaño en mi músculo, tendría que trabajar entre los 6 y los 8 kilos. ¿Vale? Eso se refiere a la carga. La carga es la cantidad de peso que estoy movilizando. Y un RM es equivalente a la repetición máxima o a la carga máxima que yo puedo levantar con un solo movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de intensidad, se refiere a la carga. En el caso de la fuerza, la intensidad está determinada por la carga o por el peso que yo estoy levantando. ¿Ya? En las cosas que habíamos visto, pero en las cosas que habíamos visto en las clases anteriores, la intensidad estaba determinada por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, esos indicadores de intensidad, que eran la escala de Borg, el método Carbone, me iban a servir para el trabajo cardiovascular más que nada. Pero cuando yo trabajo con fuerza, la intensidad la va a determinar la carga del ejercicio o la cantidad de peso que yo estoy moviendo. Ya, ahora sí, la que me iba a preguntar. Profe, ¿qué diferencia hay entre fuerza y entre hipertrofia? Ya, que la hipertrofia es solamente el aumento de tamaño del músculo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, en esta tablita, donde dice fuerza, se refiere a la fuerza máxima. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, levantaba 10 kilos y me entreno en fuerza máxima, en 4 semanas ya voy a estar levantando 15 kilos. ¿Ya? Y a lo mejor mis músculos no van a crecer mucho, pero voy a estar levantando pesos mucho más grandes. Pero si trabajo en relación a los rangos de hipertrofia, mis músculos van a crecer mucho más, pero a lo mejor no voy a poder levantar los 15 kilos, sino que voy a poder levantar 12 nomás hasta el momento. Entonces no aumenta mucho la fuerza, pero sí el tamaño. ¿Ya? Eso se da cuando trabajo en hipertrofia. Pero si lo quiero orientar al desarrollo de la fuerza, va a aumentar mi fuerza, pero el tamaño de mis músculos no va a aumentar mucho. ¿Ya? ¿Se entiende, Daniela? Sí. ¿Ya? Esos son distintos objetivos que yo puedo tener en un entrenamiento de fuerza. ¿Ya? El de hipertrofia tiene relación con el tema estético, ya que mis músculos sean más grandes, que se vean más bonitos, mi cuerpo armonioso, etc. ¿Ya? Pero en cambio, el tema de la fuerza máxima tiene una relación más funcional. ¿Ya? Quizás mi cuerpo no va a estar tan bonito como el del otro sujeto, pero voy a poder levantar pesos mucho más grandes que esa persona. ¿Ya? Y un ejemplo así muy, muy claro, ustedes lo pueden ver en las personas que levantan o que compiten en halterofilia, ya que se ven grandotes, pero a lo mejor no se ven tan musculosos, sino que se ven así medio gorditos, ¿ya? Porque ellos no desarrollan mucho el tamaño de sus músculos, pero sí tienen mucha fuerza. A diferencia de por ejemplo, un físico-culturista, que ellos desarrollan mucha hipertrofia, pero sus músculos no son tan funcionales y no levantan quizás la cantidad de peso que puede levantar una persona en halterofilia. Ya,
Y lo importante de la repetición máxima es que debe ser específica a cada ejercicio. Por ejemplo, mi repetición máxima en este ejercicio que está en la imagen, que es un press de banca, no va a ser igual a la que yo tenga, por ejemplo, en un curl de bíceps o en una sentadilla. Ya van a tener valores distintos, porque son ejercicios distintos y están actuando músculos distintos también. Ya, vamos a ir ahora con la primera manera de determinar un RM, ya que es la manera directa, o sea que yo tenga que ir levantando distintos pesos hasta encontrar o hasta llegar al peso máximo que pueda movilizar. ¿Ya? Y esta metodología o este método tiene distintos pasos que están enumerados aquí en la pantalla. Y lo primero es que se realiza, como le dije, tiene un método. Ya no es llegar y hacerlo, no es llegar y levantar de una el peso máximo que crea que pueda levantar, pues, sino que tengo que seguir ciertos pasos para hacerlo de manera correcta. Ya, ahí acepté a la compañera. Y para poder lograrlo, primero es hacer un calentamiento general. ¿Ya? Luego de eso, viene una etapa de acondicionamiento previo específico. O sea que aquí ya empiezo a levantar un peso estimativo, por ejemplo. Yo así, a simple, o por tirarlo al vuelo, como se dice, yo creo que mi repetición en este ejercicio, en el que estaba anteriormente, vamos a trabajar en torno a este, al press de banca, yo al ojo calculo que mi repetición máxima son 20 kilos. Ya, porque me acuerdo que una vez levanté 20 kilos y lo pude hacer. Entonces yo creo que ahí está mi repetición máxima más o menos. Entonces yo empiezo a trabajar en press de banca, pero con el 40 o 60% de ese peso, entre ese rango. ¿Ya? Y voy a hacer de 6 a 8 repeticiones. Entonces no voy a levantarlo, no voy a empezar levantando los 20 kilos, sino que voy a levantar el 40 o el 60% entre ese rango de ese peso, que serían, más o menos, serían como, a ver, serían como entre 8 kilos a 14 kilos, o a 12 kilos, entre 8 a 12 kilos, ¿ya? Y haciendo de 6 a 8 repeticiones. Después de eso, voy a descansar entre 1 a 2 minutos y voy a hacer 3 o 5 repeticiones en torno al 70 u 80% de esos 20 kilos. Entonces aquí ya empiezo a subir. Le agrego más peso a la barra, que ya serían aquí entre 14 y 16 kilos. 14 y 16 kilos. ¿Ya? Luego realizo esas 3 o 5 repeticiones, lo que puedo hacer, y descanso nuevamente. Aquí el descanso es mucho mayor, porque me exigí más. Entonces descanso de 2 a 3 minutos. ¿Ya? Después vuelvo a agregarle más peso. Esta vez entre 85 y 90% de la repetición máxima, que eran los 20 kilos. Entonces aquí ya estaría hablando de entre 18 kilos y medio, más o menos, y 19 kilos. Y aquí hago 2 repeticiones más. Después de eso, vuelvo a descansar de 3 a 5 minutos. Más tiempo todavía, para poder recuperarme bien. Y aquí empiezo ya el 95%. Entonces aquí tendría que estar hacer una repetición de 19 kilos y medio. ¿Ya? Si la puedo hacer, tengo que continuar con la metodología y descansar 5 minutos. Y empezar a buscar ya el RM. Y ahí tirar los 20 kilos. Si es que puedo o no. Por ejemplo, puede pasar que en el paso número 8, llegué hasta ahí nomás. Ya puedo hacer una repetición al 95% de 20 kilos. No puedo llegar al 100, entonces significa que el peso que levanté en este paso, en el 8, esa es mi repetición máxima. Ya, pero si puedo levantarlo, tengo que seguir. Descanso 5 minutos. De aquí en adelante ya voy descansando 5 minutos entre cada intento. Y empiezo a buscar la repetición máxima. ¿Ya? Entonces aquí ya, en el paso 10, ya tendría que estar levantando los 20 kilos. Si los puedo levantar, si puedo hacer más de una repetición, significa que todavía no llego a mi repetición máxima. Entonces tengo que descansar nuevamente 5 minutos y volver a hacer el intento. Ahora le pongo más peso, 22 kilos. ¿Ya? 22 kilos, hago una repetición, hago 2. La puedo hacer, entonces 22 kilos tampoco es mi repetición máxima. Le pongo un kilo más, 23 kilos, ahí hago una, voy a hacer la otra, no puedo, ya, se termina el test. Y ahí, el máximo de peso que logré levantar, que fueron 23 kilos, eso quedaría registrado como mi repetición máxima. ¿Ya? O sea, el máximo peso, la máxima cantidad de peso que puedo mover con un solo movimiento.
Ya acá abajito en amarillo dice, el último peso que logre movilizar, sin perder la técnica del ejercicio, o sea, sin hacerlo de mala manera, sin estar así como apenas levantando, sin hacer pausas, ese va a ser el equivalente a un RM. ¿Ya? Es importante siempre seguir esta metodología que está aquí en pantalla. Tiene que realizarse ese paso a paso. Pero ustedes dirán, ayuda, que flojera porque es muy largo. Me demoraría mucho en hacerlo. Porque tengo que ir subiendo la intensidad y después empezar a buscar mi RM. Pues entonces, ¿habrá alguna forma más fácil? Sí la hay. Ya que es el otro método, que es el método indirecto, en el cual yo no tengo que realizar, no tengo que hacer todo el test anterior de empezar a levantar todo el peso, sino que lo hago de manera teórica, a través de una fórmula. ¿Ya? Y no es tan real, eso es lo malo, que no es tan real, pero se aproxima mucho al peso realmente que voy a tener, al peso que es equivalente a una repetición máxima. ¿Ya? No es exacto, pero se aproxima muchísimo. Es importante que para realizar este test de manera indirecta tengamos una experiencia previa. Ya, o sea, que alguna vez yo haya realizado el test de repetición máxima o haya hecho ejercicios con cantidades grandes para poder tener más o menos un estimativo o para poder trabajar con algún peso determinado, porque me lo pide aquí en la fórmula. ¿Ya? Entonces la ventaja de este test es que no tengo que hacer el otro test completo, por lo tanto evito un desgaste, no me voy a cansar tanto, voy a estar mucho más fresco para buscar el RM. Evito lesiones también, porque entre tanto peso, o si empiezo con un peso que era muy alto, quizás me lesione y no pueda hacerlo de manera directa, entonces con el método indirecto me evito esa lesión. ¿Ya? Y si después quiero seguir entrenando, mi entrenamiento va a ser mucho más efectivo, porque evité todo ese desgaste que me producía el método directo. Y ahora voy a volver atrás un poquito. Otra desventaja del método directo, ya que una es que me puedo lesionar, la otra es que un entrenamiento o participar de un entrenamiento depende de muchos factores, ya como por ejemplo el estado de ánimo de la persona, la calidad del sueño, muchos factores que no se pueden controlar, pues entonces eso va a inferir en el resultado que yo tenga en el test de RM de manera directa. Ya puede que se me ocurra hacer el test, pero no dormí bien anoche y ando cansado de la semana porque trabajé harto, entonces mi RM no va a ser efectivo, ya porque mi cuerpo ya tiene un desgaste encima, entonces no va a ser tan real la RM que yo consiga de manera directa. Entonces en ese caso sería mejor hacerlo de manera indirecta. Me evito eso, ¿ya? Pero por otro lado, la desventaja del indirecto, el método indirecto, es que no es exacto. Ya se aproxima harto, pero no es tan exacto. Y como les mencioné, para calcular la RM de manera indirecta hay que seguir una fórmula, ya que la propuso este científico de apellido impronunciable, como todos los científicos que trabajan en esta área, que establece que un RM es equivalente a esta siguiente fórmula, ya a 100 por el peso, por ese coeficiente numérico, menos ese otro coeficiente numérico por el número de repeticiones. Ustedes dirán, puta, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? perdón por molestarlo, pero ¿podría aceptar una compañera, por favor, que está en la sala de espera? Parece que ya la acepté porque no tengo más. Ah, ya. Acepté recién, parece. Ya, menos un punto por molestarme. Ya, aquí hay un ejemplo donde vamos a utilizar la formulita de ese caballero, de Brisky. Esa es la pronunciación, ya, de Brisky, para determinar el RM de manera indirecta. ¿Ya? Dice que un basquetbolista universitario vuelve a los entrenamientos. O sea, él ya era sujeto entrenado anteriormente, entonces tiene alguna idea más o menos de cuánto era lo que levantaba anteriormente. ¿Ya? Y desea conocer cuál es su RM actual, ¿ya? En curl de bíceps, que es el ejercicio que está aquí en pantalla, que debería moverse el mono, ahí se está moviendo. ¿Ya? Ese es el curl de bíceps. Aquí está hecho con barras, y no es con mancuernas. Cuando uno lo hace con mancuernas, con un solo brazo. Pero acá es con barras. ¿Ya? Y él dice que actualmente, trabajando con 13 kilos, él puede hacer 12 repeticiones. ¿Ya? Pero no sabe cuál es su RM.
cuántos kilos podría levantar con un solo movimiento. Entonces eso lo va a buscar. Y teniendo estos dos datos de las 12 repeticiones y los 13 kilos que él logra hacer, vamos reemplazando aquí en la formulita. ¿Ya? Esto lo van a tener que hacer ustedes. Ya ustedes van a ir haciendo, a lo mejor lo hacemos todo, ya lo hacemos todo. Vamos a hacer en conjunto. No me sale, esperen. Ya. Entonces vamos a ir reemplazando aquí en la formulita. Ya. Un RM, no importa si lo pongo con minúscula, porque me lo muy raro, es igual a 100 por el peso. ¿Cuál es el peso en este caso, chiquillos? 13. Bien, 13. 13. Ya, súper bien. Súper bien. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis no, y voy anotando esas constantes, esos valores constantes. Ya, el número de repeticiones que este muchacho lograba realizar con los 13 kilos, que son 12 repeticiones. ¿Ya? Entonces ahí voy resolviendo. ¿Podría alguien resolviendo esa fórmula? Doy un minuto para que la puedan resolver y me digan el resultado. Me lo anotan en el chat el resultado o lo dicen por el micrófono. Un minuto, chiquillo. El resultado es 1,08 o no, ¿Tan rápido lo vio? ya lo estaba sacando. Lo vi en el PowerPoint. No tengo el PowerPoint. No. Ya. Ya, la compañera Daniela, ¿cuánto dijo? Perdón, ¿si lo puede repetir? 1,08. Por mientras sigan desarrollando, chiquillos, porque puede que haya otro resultado distinto, entonces ya vamos a ir viendo cuál es el correcto. Ya. ¿Alguien más tuvo otro resultado? Que lo diga o lo note en el chat. Ya, Valentina, bien, 18,7 dice la Valentina. La vamos a anotar acá. 18,7. ¿Algún otro distinto? ¿O tuvieron el mismo? Profe, a mí igual me dio 18,7. Ya, bien. ¿Algún otro distinto? Ya, parece que no. Entonces vamos a resolverlo ahora para ver cuál de los dos valores era el correcto. Ya, entonces vamos resolviendo. Lo primero que hay que resolver, según las matemáticas, las pagomodas, ¿cierto? Son los paréntesis. Entonces yo debería resolver el 100 por 13, ya que me daría 1300. Voy a cerrar el paréntesis para no confundirme. Dividido el otro paréntesis. Ya, pero acá dentro de este paréntesis, lo primero que yo debo de resolver es la multiplicación, ya que sería 2,78 por 12. ¿Ya? No la resta primero porque las pagomodas me dicen que primero va la multiplicación antes que la suma y la resta. Entonces quedaría el 102,78 igual, menos el resultado de 278 menos, o sea, por 12, que sería 33,36, si no me equivoco. Ya, ahí cierro el paréntesis. Entonces aquí sigo resolviendo. El 1300 lo bajo porque todavía no lo toco. Dividido el resultado de esa resta.
¿ya? Y ahí me daría 69,32. Y ahí hago esa división y me daría 18,7. ¿Ya? Entonces, el resultado correcto, chiquillos, acá era 18,7. ¿Cuánto logramos? ¿Ya? Esa sería la repetición máxima de este chiquillo. Entonces, con ese peso, este sujeto podría realizar solamente una repetición. ¿Ya? Y ahí él a partir de este valor, él podría ir viendo si quiere trabajar fuerza, si quiere trabajar hipertrofia. Entonces, si quisiera trabajar, por ejemplo, fuerza, tendría que trabajar entre el 80 y el 100% de los 18,7 kilos. Si quiere hipertrofia, tendría que trabajar entre el 60 y el 80. ¿Ya? Ahora, yo sabía que iba a pasar eso, que alguien le iba a dar otro resultado. Ya, por ejemplo, no podría haber sido el resultado que dijo la otra compañera, que era 1, y algo, porque si está levantando 13 kilos 12 veces, no puede un kilo ser su repetición máxima, entonces tiene que sí o sí ser un número mayor a ese. ¿Ya? Y quizás la compañera aquí hizo primero la resta antes que la multiplicación y por eso le dio un valor distinto. Entonces es muy importante que al momento de resolver esa ecuación la vayan haciendo en el orden que corresponde. ¿Ya? Los paréntesis, después las multiplicaciones, divisiones y luego la suma y resta. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo? ¿Cómo calcularlo de manera indirecta? Sí, ¿no? Sí. Sí, ya. Súper bien. Ya es súper sencillo si es que el problema lo ponen de esta manera. Ya, si lo ponen de otra forma, ya tendríamos que empezar a ir reemplazando otra incógnita, etcétera, pero no lo vamos a hacer en esta asignatura. Ya lo vamos a tratar de hacerlo más fácil, que es de esta forma. Ya. Y en relación al RM, también se puede determinar cuántas repeticiones voy a hacer si trabajo a cierto porcentaje de ese RM. ¿Ya? Y eso está determinado por una tabla. ¿Ya? También se puede obtener a través de esta fórmula, pero no la vamos a hacer ahora porque por tema de tiempo para que puedan trabajar en la otra actividad. ¿Ya? Pero queda la tabla aquí para que ustedes se vayan guiando. ¿Ya? Entonces, si yo miro esta tabla, quiere decir, por ejemplo, que una persona que esté ejercitándose con el 80% de su repetición máxima, 80 busco aquí la tabla, aquí está 80%, solo va a poder hacer 8 repeticiones con esa carga. ¿Ya? Si su repetición máxima es 100 kilos, el 80% de los 100 sería 80 kilos. Entonces esa persona con 80 va a poder hacer 8 repeticiones nuevas. Ya la novena le va a salir mal, no va a completar el movimiento, o se va a demorar mucho y va a perder la técnica. ¿Ya? ¿Y eso por qué se da? Porque como la carga es tan alta, se agotan todas estas sustancias que le aportan energía al músculo, se agotan y no alcanza para poder realizar una más. ¿Ya? Esa es la razón de por qué. Ustedes, si algún día lo intentan, van a comprobar que resulta ser real. ¿Ya? Es así. Entonces, para eso está esta tablita. ¿Vale? Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, este niño de acá, ¿ya? Trabaja con 18,7 kilos, él quiere desarrollar la fuerza máxima, entonces tendría que trabajar con el 80% de esos 18,7 kilos. ¿Ya? Entonces, su ejercicio trabajando con ese 80, tendría que hacer 8 repeticiones en esa serie. 8 repeticiones. ¿Vale? Porque no le daría para hacer una más. Ahora, si en ese caso, este niño después de 3, 4 semanas, ya se da cuenta que puede hacer 10 repeticiones con 80 kilos, es porque su RM subió. ¿Ya? Él es capaz de levantar mucha más fuerza y también podríamos calcular su nuevo RM con esta fórmula que está acá. ¿Ya? Tendríamos que poner esta fórmula que está acá, que era la M. Ya en ese caso tendríamos que poner el peso aquí, a cuánto equivalía ese 80%, y las repeticiones. Si antes hacía 8, ahora él está haciendo 10. Entonces pondría 10 repeticiones y desarrollaría de nuevo el cálculo y me daría cuál es el nuevo RM de esa persona. Ya, pero no lo vamos a tratar de verlo en la otra clase, chicos, para que no quede en el aire eso, porque igual es importante saber. Ya, y eso también, el calentamiento,
y el tema de la elongación también va a quedar por la otra clase. Entonces ahora nos vamos con la guía. Esa la guía no lo ocurre. Eso no es. Ya. Acá ustedes van a trabajar en grupos, chiquillos, y van a tener que hacer una sesión de entrenamiento de fuerza. ¿Ya? Tienen que seguir sí o sí todos estos indicadores que están acá. Tienen que seguir estos son como las reglas del plan. ¿Ya? Tienen que realizar 3 ejercicios para tren inferior, o sea, de los ejercicios que desarrollan musculatura de la cintura hacia arriba, y 3 para tren inferior. ¿Ya? O sea que serían en total 6 ejercicios. Y de los 6 pueden incluir máximo 2 ejercicios con peso corporal. ¿Ya? Todos los demás ejercicios tienen que ser ejercicios que se realicen con pesas o con barras. ¿Ya? Entonces ustedes pueden decirle a los compañeros que por mientras vayan buscando en internet distintos tipos de ejercicios para luego irlo agregando al plan. ¿Ya? El orden en que pongan aquí los ejercicios tienen que estar, como les dije en la clase, de grupos musculares grandes y grupos musculares pequeños. ¿Ya? En ese orden. Tienen que determinar un objetivo para la sesión. Si van a trabajar fuerza máxima o hipertrofia. ¿Por qué es importante que determine la hipertrofia, o sea, que determine el objetivo del entrenamiento? Porque de acuerdo a eso, ustedes van a ir dándole valores aquí. ¿Ya? Por ejemplo, si trabajo un ejercicio voy a poner aquí de manera genérica, un ejercicio de polea para tríceps, y yo quiero trabajar hipertrofia, o sea, quiero que mi músculo aumente de tamaño, debería trabajar en un porcentaje entre el 60 y el 80% del RM. Ya ustedes ahí determinan cuál. Ya, por ejemplo, esta persona aquí va a trabajar con el 70% del RM. O sea, ¿cuál es el 70% de los 10 kilos? ¿Cuál sería, chiquillo? El 70% de 10 kilos. Facilito, ¿cuánto sería? 7. 7, ya, bien. ¿Y las repeticiones? Tendría que ir a ver la tabla que vimos en el curso y cuántas repeticiones debo trabajar para conseguir hipertrofia. ¿Entre qué rango? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo para hipertrofia, sería entre 8 y 15 repeticiones. Entonces ya le vamos a dar 10 repeticiones. Y series, 4. ¿Ya? Y descanso también está dada la tabla. Entonces ustedes tienen que mirar la tabla para poder ir completando toda esta información de acá. ¿Ya? Y también tener en cuenta el objetivo. Profe, ¿Sí? ¿el porcentaje de la RM se coloca al azar o...? No, pues si ustedes lo eligen, pero tiene que tener relación con el objetivo. Ya, vuelvo a repetirse. Aquí, el objetivo de la hipertrofia, yo voy a mirar la tablita que está en el PowerPoint y dice que para trabajar hipertrofia tengo que trabajar entre el 60 y el 80% de la repetición máxima. ¿Ya? Aquí yo elegí el 70, está dentro de ese rango. ¿Ya? Eso es lo importante, que ese porcentaje esté dentro del rango para trabajar el objetivo. En este caso es la hipertrofia. ¿Ya? Y para transformarlo al kilo, ustedes inventan aquí cuál es el RM, no, lo inventan. ¿Ya? Si eran 10 kilos, el 70% de 10 es 7. Entonces, si yo trabajo al 70% para este ejercicio, yo estaría trabajando con 7 kilos. ¿Ya? Y haría 10 repeticiones en 4 series, porque eso estaría dentro del rango para trabajar la hipertrofia. ¿Ya? Todo lo que vayan llenando aquí tiene que estar en relación con su objetivo. ¿Vale? 6 ejercicios. Y después al final vienen 3 preguntas que la deben ir contestando de manera breve, ¿no? Dentro de los participantes del grupo. ¿Ya?